Uno de los pasajes que nos servirá para abrir y desarrollar esta cuestión que vamos a mirar con la ayuda del Señor se encuentra en el Salmo 103, versículos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vamos a orar a Dios. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos de que un día como este podamos estar aquí congregados para darte a ti honor y adoración. Tú eres el Dios nuestro Creador. Tú eres también aquel que gobiernas en nuestras vidas y diriges en nuestras vidas. Tú eres quien nos libras de todos nuestros males, porque tú has querido ser nuestro Salvador. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que has enviado a nuestros corazones. Gracias te damos por la Iglesia y la obra que en ella estás haciendo para prepararnos como morada tuya, para fortalecernos, para que podamos vivir en piedad y en santidad en medio de este mundo que está en tinieblas. Queremos pedirte que tú nos ayudes a considerar las enseñanzas de tu palabra y que podamos ser más semejante a nuestro Señor y Jesucristo y Salvador, en cuyo nombre te pedimos esto con acción de gracias. Amén. Vamos a considerar la cuestión del perdón. Vamos a mirar algunos puntos en cuanto a esta doctrina, amplia doctrina que encontramos en las Sagradas Escrituras, y he seleccionado algunas cosas que pienso que pudieran ser de provecho para todos ustedes, y en la primera parte vamos a enfocarnos en Dios. Y en la segunda parte el perdón de Dios, y en la segunda parte ya el perdón en un ámbito más horizontal. Pero para poder apreciar debidamente una cuestión como esta, tendremos que ampliar la visión. Es necesario que ampliemos la visión, para empezar a considerar esto, podamos alejarnos del plano personal para poder distinguir mejor cómo este mundo en el que vivimos, todo a nuestro alrededor, tiene que ver con el perdón de Dios. Miramos el mundo en el cual estamos, su realidad, su historia, su vida. Esto tiene alguna conexión con la doctrina del perdón que nos enseña la revelación de Dios, porque Dios hizo el mundo con todo lo que Él tiene en 6 días. Hizo al hombre para que se enseñorease de toda su creación. Todo cuanto Dios había hecho, sabemos que era bueno en gran manera. Cumplía en el sentido, como dice Génesis 1:31, cumplía con el sentido para el cual Dios lo había hecho a cada cosa en la creación. El objetivo que tenía cada cosa, pues cada cosa la cumplía, y cada cosa aportaba algún bien al resto de la creación. Todo reflejaba, todo, la bondad, aspectos de la bondad de Dios, pues todo lo bueno que hay en todas las cosas, en Dios está la fuente.
Es Dios quien ha puesto lo bueno que tienen las plantas, las flores, el viento, el mar, la lluvia. ¿Qué cosa nos aporta buena? Pues eso es una expresión de la bondad de Dios. Por lo tanto, ahí había paz, había armonía, y en medio de esta creación Dios se paseaba. En el huerto estaba con sus criaturas que había hecho a su imagen y semejanza. Así que todo cuanto se hacía, todo cuanto acontecía, lo que cada uno realizaba, era solo para bien, para provecho de todo el resto de la creación. Y todo esto continuó así hasta que entró el pecado. Cuando entró el pecado en el mundo por un hombre que de forma voluntaria se rebeló contra Dios, su Creador, para ir por donde él quería ir, para ir por el camino prohibido que Dios le había dicho que no cogiera por él. Dios había avisado de que tal cosa acarrearía muerte. Algo determinante, algo radical vendría si se atrevía a ir por el camino prohibido, por comer ese árbol. Comer ese árbol representaría una ruptura, representaría un fin. Y el hombre quiso comer, rebelarse contra su Dios, el Señor, creador de todo. El Dios que había sido ofendido, que había dicho que la pena de muerte es lo que corresponde ante una acción así, por transgresión de su ley, anuncia algo extraño. Ciertamente vendría la muerte y la maldición a su creación, a su criatura, sobre todo el mundo creado, pero también anuncia que habría perdón. Anuncia perdón para la criatura rebelde, para los ángeles que no guardaron su lugar, que se rebelaron contra el diablo, que se rebelaron con el diablo, para ellos no habría perdón. Ellos se rebelaron, no hay perdón para ellos, sino juicio por causa de sus pecados y condenación eterna. Pero para el hombre sí, habrá perdón. El hombre cayó con Adán, toda la raza. Ellos no solamente estarían bajo el juicio de sus pecados como los ángeles, sino que Dios iba a mostrar a ellos como un Dios que castiga con la muerte el pecado, pero también se iba a mostrar como un Dios que perdona. Bueno, ¿y qué implica eso? ¿Qué implica eso? Que Dios concediese y hablase, no con estas palabras, pero lo que implicaba era perdón. Bueno, eso implicaba que muchos en la raza humana conocerían lo que es el perdón que Dios da a pecadores. Esto quería decir también que Dios no iba a destruir a la raza humana en la condenación eterna como lo hacía con los ángeles. Esto quería decir entonces que la raza humana la preservaría a lo largo de los siglos, porque Dios quería manifestar su perdón a muchos a través de la historia. ¿Qué significa eso? Que para otorgar ese perdón, Dios, el Creador, enviaría a su Hijo unigénito, a su Hijo eterno de la misma naturaleza y gloria que Dios, el Padre, lo enviaría para que se hiciese hombre y fuese entregado a la muerte, y muerte de cruz, para que de esa forma adquiriese ese perdón que Dios ha querido dar a pecadores. Ese sería el medio
para pagar las deudas, a fin de que el hombre pudiese recibir el perdón. Es por este Jesucristo que Dios otorga clemencia al pecador. Por medio de él, dice Hechos 13:38, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es por esta remisión de pecados también que Dios da a los hombres, que Dios va a crear un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque esta primera creación quedó bajo la maldición. Y todos estos a quienes Dios da gracia serán traídos a un cielo nuevo y a una nueva tierra. Porque Dios quiso otorgar perdón. Consideren la trascendencia de la historia en Dios mismo y en una nueva creación por el hecho de que Dios quisiese dar perdón. Observemos entonces el alcance que hay porque Dios quiere hacer tal cosa. Que Dios haya querido mostrarse como un Dios que pasa por alto los pecados de aquellos que le ofendieron. Esa es la causa única de que haya para nosotros dicha y esperanza. Por esa razón la raza humana ha sido preservada y puede tener esta esperanza. Y por eso está la historia andando como está, porque Dios ha querido dar tal cosa. Por esa razón Dios el Hijo tomó la naturaleza humana. Esto ha dado lugar, repasando lo que hemos dicho, a que Dios obre una nueva creación. Así que como dice Miqueas capítulo 7 versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El mundo que vemos y el mundo que esperamos se sostiene en el perdón de Dios. Veamos, pensemos en esta dimensión. Ya andando en la historia, vemos cómo Dios se muestra así con su pueblo. Un pueblo que cuando fue llamado descendiente de Abraham, cuando fue formado allí en Egipto, fue llamado, sacado al desierto, llevado a la tierra prometida. La historia de Dios con su pueblo nos enseña que este pueblo siempre necesitaba de Dios el perdón. Siempre necesitaba que fuese siendo otra vez perdonador con Él, porque esa era la garantía para que Dios cumpliese sus promesas con el pueblo y el pueblo saliese del desierto, entrase en la tierra prometida y estuviese bajo la bendición de Dios. Dependía que Dios lo perdonase otra vez y otra vez. Por eso, como hemos leído en este salmo al principio, el Salmo 103, versículos del 1 al 3, donde el salmista David recuerda a su pueblo recuerda a su alma que tiene que bendecir a Dios, que tiene que dar gracias a Dios, que tiene que volverse a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios. Y empieza a citar los beneficios, y el primero
por donde abre esta lista de beneficios es precisamente este. Por ahí empieza. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa es la base, esa es la puerta de entrada de todas las bondades y las bendiciones de Dios para con los hombres, las bendiciones especiales de su gracia. Todos vienen por ahí, por donde menciona David, que es la base, la puerta de entrada. O en el Salmo 78, nos habla acerca de la frecuencia con la que este pueblo caía una y otra vez de la presencia de Dios, se alejaba de Dios, como dice en el versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? ¿Cuántas veces le enojaron en el yermo y se volvían y tentaban a Dios? ¿Cuántas veces? Pues bien, dice en el versículo 38, pero Él tenía misericordia, perdonaba la maldad y no los destruía. Porque una y otra vez, ¿no es eso lo que vemos en el libro del Éxodo, en el libro de Números? Muchas ocasiones ellos se rebelaban. ¿Y cómo dijo Dios a Moisés? Mira, apártate de este pueblo, voy a destruirlo. Y Moisés intercedía y Dios lo perdonaba otra vez. En el capítulo 32, versículo 10, cuando el becerro de oro fue una de las ocasiones que le dijo, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Moisés intercede, ora a Dios. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo había de hacer a su pueblo. Y así vemos que se repite esta escena una y otra vez. Muchos de estos que salieron, o prácticamente todos de los que salieron de Egipto, vieron la ira de Dios en el desierto, por la cual no entraron en la tierra prometida, pero también vieron su descendencia, cómo Dios los perdonó vez tras vez. Por eso sus hijos, los que salieron de la tierra de Egipto, pudieron ver el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios los perdonaba. En la ira, Dios los perdonaba. Dios tenía siempre un remanente a quien perdonar. El profeta Daniel nos recuerda también algo de esto. Daniel, en el capítulo 9 de su libro, donde se nos recoge esta oración que él hizo a Dios después de haber estado considerando de cerca el libro del profeta Daniel y los años en los que Dios cumpliría también la promesa de hacer que los cautivos regresasen otra vez a la tierra. Él hizo esta oración, y esta oración empieza con la confesión de pecados. Empieza diciendo, hemos pecado. Capítulo 9, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo. Y después dice en el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia
y el perdonar. De nosotros es el pecar y de Dios es el perdonar. Y por eso tenemos esperanza de que podremos volver otra vez a la tierra de la cual fuimos arrojados por causa de nuestra rebeldía. O en Jeremías 31, aquí Dios empieza a hablar de que iba a ser un nuevo pacto, que vendría un nuevo pacto con mejores promesas. Pues bien, ese nuevo pacto que se empieza a anunciar con el profeta Jeremías tendría también esta característica. Conocerían a Dios de esta manera. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, está hablando de las características del nuevo pacto, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. O sea, el nuevo pacto está fundado sobre esta característica de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Cuando se menciona esta característica de Dios, ¿qué es eso de perdón? ¿Qué es esta cuestión? En los versículos citados donde se menciona este término, se han usado diferentes palabras hebreas que al traducirlas al español se traducen como perdón, pero hay diferentes palabras que cada una de ellas al traducirse como perdón tiene un sentido diferente en el hebreo. Por ejemplo, cuando se habla en Deuteronomio 21, 28, cuando se dice y se menciona esta cuestión en el capítulo 21, 8, que dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, perdona a tu pueblo. La palabra que se traduce como perdón en el hebreo tiene un significado de cubrir, de tapar, en el sentido en que Noé, cuando construyó el arca, que después dice que la calafateó con brea, la cubrió, los troncos que usó para construir el arca, tenía que sellar eso para hacerlo impermeable, y lo hizo con brea. Y se usa ahí la palabra tapar, lo tapó, y es la misma palabra que se usa aquí para decir perdona a tu pueblo. Es cubrir, tapar. De eso estamos hablando cuando Dios hace tal cosa. En el Salmo 32, versículo primero, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí la palabra perdonar en hebreo, en otros sitios esta palabra se traduce como quitar, separar, poner lejos. En el Salmo 51, en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, perdona mis rebeliones. Y en el versículo 9,
esconde tu rostro de mis pecados, borra. Esta palabra borrar es de perdonar, se traduce como eliminar, quitar, borrar. En el Nuevo Testamento pasa algo así también, pero con el griego. Miren, en Lucas 6:37, en el griego, hay varias palabras que se usan y que se traducen como perdón y que tienen connotaciones diferentes, y nos explica o nos puede dar una referencia de esta cuestión. 6:37: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí el griego que traduce perdonar es dejar, separar, desatar, desata, suelta. En otros sitios esta misma palabra perdonar se traduce soltar. O en Mateo 6:12, la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra perdonar es enviar lejos, liberar. O en Efesios 4:32, la palabra perdón, la palabra perdonar, que se traduce así en español, en el griego dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta palabra tiene sentido de una dádiva, da, otorga, otorgar, dar, de gracia, perdonándoos, dar tal cosa. Bueno, este significado, estos diferentes significados de estas palabras nos empiezan a dar un sabor de lo que es esto y por dónde va esta acción de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos da tal cosa? Por alguna razón que antes mencionamos, Él libera del pecado al que lo cometió. Entonces, desliga el pecado, libera del pecado al que lo cometió. Miren, hay algunas acciones que también ilustran lo que es el perdón, ilustran lo que es esta cuestión. Vamos a mirar algunas. Dice en 2 de Samuel, vemos aquí una acción cuando Dios otorgó el perdón a David después de haber pecado David, que se narra aquí en este capítulo. Dice en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Remitir el pecado. Ha quitado tu pecado. Ahí David confiesa lo que se da cuenta y confiesa esa transgresión suya, y Natán le dice, pero ¿sabes lo que Dios ha hecho con ese pecado que te atormenta? Lo ha retirado, lo ha retirado.
lo ha puesto lejos de ti, lo ha separado de ti, ha remitido. O en el Salmo 103, que antes leímos un poco más adelante, en el Salmo 103, cuando dice en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ven aquí otra ilustración de lo que es el perdón que Dios nos da. Aquí habla de poner el pecado lejos, lejos de aquel que lo cometió. ¿Y cuán lejos lo pone? Pues no a cierta distancia, no por ahí cerca, sino a la distancia que está el este del oeste. ¿Y a qué distancia eso cuánto es? Es lo opuesto, es lo opuesto. Dios, por el perdón que da, desvincula del pecado al culpable, lo desvincula. Cuanto está lejos el oriente del occidente, lo hace alejar. Miren en el capítulo, Isaías capítulo 38. El rey Ezequías había estado, Dios le había dicho que iba a morir, él oró a Dios y cuando recibió el perdón, miren cómo habla él. En el capítulo 38 de Isaías, que dice en el versículo 14, no, el 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Otra figura que nos dice lo que Dios hace cuando otorga tal cosa. Él puso sus pecados fuera de su vista, lo puso a sus espaldas, donde no haya impedimentos y obstáculos para acercarse a Él y Él a Dios. Ya Dios no los tiene delante, los pecados los tiene detrás. No son una dificultad con ese hombre. Puede tratar con Dios y Dios puede tratar con él porque es que lo echó. Ya no están delante, siendo un tropiezo. Que claro, como hay un pecado en medio, entonces me es un problema. No, lo puso detrás. Y por eso podemos hablar con Él, podemos dirigirnos a Él con toda confianza. Porque los tiene detrás. ¿Qué hace Dios? Miren otra imagen, 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Miren cómo esto del perdón no es algo paulatino que Dios da. No es algo que lo da poco a poco, sino que lo hace en toda su extensión, borra de en medio, incluso lo borra de su recuerdo. No me acordaré. Dios borra de su recuerdo los pecados de aquel que Dios perdona. Dios ya no está condicionado por esos pecados, porque no los tiene ni en su recuerdo. Lo que leímos antes también de Jeremías 31, 34.
y no me acordaré más de su pecado. No lo registra, ya no lo tiene registrado en su memoria. En el perdón de pecados, entonces, Dios nos está diciendo que no va a traer nunca más ese pecado perdonado. En el trato con esa persona, Dios actúa con él como si nunca le hubiese ofendido. Es como si por el perdón Dios se comprometiese a no traer más, nunca jamás ese pecado entre él y el pecador ofendido. Dice en Miqueas, abundando en esta dirección, Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el remanente, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra figura, los echa en lo profundo del mar. Y como decía cierto autor, y después pone un cartel que dice, prohibido pescar, aquí no se puede pescar. Para no sacar, eso más, están perdonados. Bueno, vemos entonces el contenido de esas palabras. Vemos entonces las distintas figuras que se emplea en las Escrituras para que nosotros tengamos una idea de qué hace Dios cuando Él nos perdona los pecados. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, también se nos habla acerca del perdón. También vemos a Jesucristo que manifiesta el perdón de Dios, pero empieza a extenderse mucho en cuanto al perdón la cuestión horizontal. Se nos llama a nosotros a hacer lo mismo, porque entre nosotros también hay pecados. Entre nosotros también entra el pecado y Cristo nos enseña entonces cómo debemos nosotros manejar todo esto, al igual que Dios lo hizo en el Antiguo. Entonces se nos habla acerca de ese perdón en el Nuevo Testamento. Leemos un par de versículos. Ya se nos acaba el tiempo y quiero yo ser puntual. En Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, ahí se nos habla, haciendo referencia a Dios, y es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Perdónanos nuestras deudas. Cuando vamos a pedir perdón, ser conscientes de lo que le estamos pidiendo a Dios, que Dios ponga, que Dios sitúe lejos, que Dios eche en lo profundo del mar. Pues perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo se nos llama entonces a nosotros a perdonar? O en Marcos capítulo 11, versículo 25, hay otra referencia parecida a esta. Es interesante que habla aquí acerca de la oración. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, Marcos 11, 24, que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
y cómo habla acerca de esta cuestión, de que cuando ustedes están orando, que queremos pedir y te acuerdas, ¿te acuerdas que tienes algo contra alguno? Entonces mira lo que tienes que hacer porque estás en oración. O Colosenses capítulo 3, en el versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Dios os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, vemos entonces el perdón en el Antiguo Testamento, donde nos hemos fijado sobre todo en Dios. En el Nuevo Testamento no hemos hecho mucho, después vamos a mirar más, cómo ya se nos insiste tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles en la dimensión humana del perdón, como lo que pasó al principio, que entró el pecado, que produjo división, que produjo problemas entre la criatura y el Creador. Eso también está pasando en nosotros, entonces tenemos que usar la misma herramienta, el perdón. Estos pasajes quisiera yo mencionar como 3 grandes ideas que nos dan estos pasajes del Nuevo Testamento. Por un lado, la realidad del pecado entre nosotros y sus consecuencias nos debe de llevar a hacer uso del perdón, porque es el deber del amor mutuo. También estos pasajes nos indican que el perdón al que Cristo nos llama a practicar debe de seguir los pasos, debe tener como referencia el perdón que Cristo nos da a nosotros, el perdón que Dios nos da a nosotros. Este es el segundo punto. Y el tercero, el perdón, el dar el perdón al ofensor es esencial para seguir nosotros recibiendo el perdón de Dios. Entonces estos textos nos llevan a considerar seriamente estos 3 puntos. Y vamos a concluir entonces definiendo qué es lo que se nos manda, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, cuando Dios perdona, ¿qué hace? Bueno, el perdón de Dios concretamente es un acto de la gracia de Dios santo y justo, por el cual quita, elimina la culpa del pecado, la deuda legal que tales pecados contrajeron hacia Dios, eliminando de esa manera todos los obstáculos para restaurar la relación entre Dios y el perdonado. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Y esta es la fuente de nuestro gozo, de nuestra vida, de nuestra esperanza. No hay referencia, aquí no hemos hecho referencia a la base de ese perdón, tampoco a las condiciones que se pide para ese perdón. Hay una base, hay unas condiciones, vamos a dejar eso ahora. Pero repito, es un acto de gracia del Dios santo y justo por el cual Él quita, elimina la culpa del pecado, la deuda legal que tales pecados contrajeron hacia Dios, eliminando de esa manera todos los obstáculos para restaurar la relación entre Él mismo y el que es perdonado. Y el perdón horizontal, cuando lo pedimos el perdón, ¿qué estamos pidiendo? Cuando damos el perdón, ¿qué estamos dando? ¿Qué debemos de dar? Esta es una cuestión importante. Cuando oramos, como hemos visto, cuando oramos a Dios que nos perdone los pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿qué debemos de dar a otros? ¿Qué debemos de pedir?
Bien, es un acto entre nosotros, es un acto de gracia que imita a Dios de un pecador hacia otro pecador, por el cual el ofendido hace un compromiso voluntario de no estar recordando el pecado el cual le ofendió, para así allanar el camino y quitar los obstáculos con miras a restaurar la relación entre las dos partes que estaban quebradas o rotas. Es interesante esto. Destaquemos que el perdón no es una cuestión ¿cómo me siento yo hacia esa persona? ¿Cómo me siento yo? No es preguntarle a los sentimientos a ver cómo me siento, sino es un acto de gracia que imita a Dios hacia otro pecador, por el cual el ofendido hace un compromiso voluntario. No es una cuestión acerca de los sentimientos hacia esa persona, sino de amar al prójimo y comprometer nuestra voluntad a lo que encierra el perdón. Comprometernos a lo que encierra el perdón, es decir, no estar trayendo esa ofensa. El perdón de Dios está basado en la obra de Cristo. Él vino voluntariamente a la muerte para cumplir las demandas de la justicia y así pagar nuestras culpas. Nuestro perdón está basado en el ejemplo de Cristo y de Dios y en el amor que Él nos manda que debemos nosotros ejercitar. Bueno, esperemos que estas cosas nos ayuden a considerar esta cuestión y dejamos el resto para el próximo sermón. Concluimos así este tiempo. Me he pasado un poco, o sea, no voy a orar.